Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis de episodios de la serie Ruzgarl TP. Antes de comenzar, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Los invitados quedaron fascinados con el baile Zeybek. Sin embargo, este hechizo termina cuando los abogados cierran la ceremonia de compromiso. Además, resulta que estos abogados son los abogados de Alil. Alil dice que esta granja ahora le pertenece. Zeynep dice que nunca permitiré esto. Alil deja la invitación diciendo que evacúe mi casa mañana. Les dice buenas noches a todos mientras se va. Al salir por la puerta, recuerda lo que vivió su madre frente a la puerta. Recuerda cómo maltrataron a la familia Aslan. Luego se dice, mamá, no he olvidado por lo que te hiciste pasar y lo que hiciste. Se sube a su coche y sale de la granja. Zeynep está en shock por lo que experimentó. La hermana de Zeynep está muy triste. Su prometida le suelta la mano y dice, nos has deshonrado. Alil llega a Eren. Dice que todo está bien. Mientras Tulay se despide de los invitados, también es consciente de que sus suegros no volverán. Merve, la pequeña de la casa, le pide cuentas a su madre. ¿Lo sabías todo? Él pregunta por qué guardaste silencio. Zeynep le pregunta a su madre qué pasó. Él pregunta, ¿sabías esto? La señora Tulay dice que sí, lo sabía. Zeynep pregunta, ¿por qué entonces guardaste silencio? Le dije que su madre respetaría nuestro apellido. Pero el tipo llamado Alil Frad lo arruinó todo, afirma. Zeynep no puede escapar a la influencia de lo ocurrido en el compromiso. Alil, en cambio, logró comprar la casa donde vive su familia. A la mañana siguiente Alil visita las tumbas de su madre y su padre. Expresa su anhelo por su madre y su padre. No puede contener las lágrimas. Dice que les hará pagar un precio por la tristeza que experimentan. La señora Tulay dice, ¿qué haré ahora? Pregunta, ¿cómo puedo explicárselo a la gente? Zeynep quiere aprender todo de nuevo. Dice que investigará y se informará sobre este tema. En la granja, la señora Zumrud cuenta lo mucho que le gustaban Zeynep y Alil. Zeynep dice que quiere todos los registros contables. Alil dice, soy un estafador. Mi padre era un hombre cauteloso. Yo no te conozco. ¿Eres mafioso? ¿Es un estafador? O dice, no sé si eres un ladrón. Alil dice que puedes llamar ladrones a todos tan fácilmente. Zeynep dice si es un ladrón. Alil le toma la mano y lo lleva adentro. La señora Tulay le dice a Selma que llame a su prometida. Sin embargo, Selma dice que llamó pero no respondieron. Alil dice que saquemos todos los registros contables de los últimos 2 años. Zeynep dice que no te saltes ni una sola página. Alil dice que te avergonzarás, no lo fuerces. Zeynep dice que este es mi problema. Luego extiende el archivo. Toma, dice, no me hagas perder el tiempo. Zeynep comienza a examinar todos los archivos uno por uno. Sin embargo, Zeynep no puede encontrar nada en los archivos. Alil dice que ya que vemos quién está avergonzado, puedes irte. Pregunta por qué el día de nuestro compromiso. No dice ni el día anterior ni el día después. Alil, pregúntale a tu madre. Dice que tenía noticias. Dice que obviamente tu madre y tu padre te sorprendieron más que a mí. Zeynep se desmaya por el impacto de lo que escucha. Alil lo abraza y lo lleva a su oficina. Selma llama a su prometido Feyyaz. Pero no puede obtener ninguna respuesta. Alil no se aparta del lado de Zeynep hasta que ésta recupera el conocimiento. Cuando Zeynep abre los ojos, encuentra a Alil a su lado. Me pregunta qué me pasó. Alil dice que te desmayaste. Luego muestra la puerta. Dice evacuar mi casa. Zeynep dice, ¿qué clase de hombre eres? Caíste sobre nosotros como una pesadilla, dice. Eren llega a Alil. Ve a Zeynep irse. Eren pregunta qué está pasando. Alil dice que está intentando no perder. Zeynep va a la colina ventosa. Lo perdimos todo.
Él dice que la propiedad y la propiedad no son importantes. ¿Cómo manejará esto mi familia? Zeynep reúne a toda la familia en el salón. Les dice a todos que lo perdieron todo. Zeynep dice que ya no queda nada por hacer. Dice que alquiló un chalet. Dice que quieren desalojar la casa. Señorita Tulay, usted esperó el compromiso. Dice que lo sabías todo. Tulay dice que no puedo aceptar la derrota. Dice que no puedo destruir esta casa y mi reputación. Alil se vuelve loco cuando se entera de que los trabajadores no están de acuerdo en utilizar pesticidas. Dice que Zeynep hizo esto. Alil va al campo y sabe que allí también encontrará a Zeynep. Zeynep va al chalet. El estado de la casa es bastante malo. Zeynep busca casa por todas partes. La abuela ve a Alil. Dice que le gusta mucho Zeynep. Dice que si te casas, serás muy feliz. Zeynep intenta reunirse con Alil para explicarle lo sucedido. Pero no puede alcanzarlo. Tardarán unos días en encontrar un hogar. Sin embargo, se entera que fue al campo. Va al campo a hablar con él. Alil se enoja con los trabajadores. Dice que no quiere permiso para fumigar. Dice que todos deben hacer lo que se les dice. Mientras tanto, llega Zeynep. Quiere hablar. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. Cuídate. Adiós.